Entonces lo que vamos a empezar hoy, acuérdense que el tema para el parcial es hasta la semana pasada, y a partir de esta clase vamos a empezar ya la segunda parte de lo que entraría para el segundo parcial, que ya es el módulo 5, que es sobre crecimiento y desarrollo. Y entonces en la clase de hoy vamos a hablar de crecimiento, vamos a hablar de hormonas y vamos a hablar de desarrollo. Entonces cuando nos referimos a crecimiento, es el aumento irreversible del tamaño o el aumento en peso. El crecimiento implica cambios que son cuantitativos y dependiendo del caso puede ser medido como ese aumento que estamos mencionando en función del tiempo. Termodinámicamente hay un aumento de la energía libre y la entropía se reduce localmente, de manera que no puede compararse a lo que es, por ejemplo, el crecimiento de los materiales inorgánicos. ¿Cómo cuantificamos ese crecimiento? Podemos mirarlo como variación en la longitud, por ejemplo, en una plántula, podemos verlo como variación en el diámetro, por ejemplo, en un árbol, o variación en el peso seco. Entonces, fíjense acá abajo, tenemos dos gráficos, donde en uno nos muestra el peso seco, o peso fresco, o largo, o ancho, o área, o volumen, o sea, la variable que nosotros estemos midiendo en función del tiempo, y lo que vemos es cómo a medida que avanza el tiempo va aumentando esa variable respuesta que nosotros estamos mirando, ¿sí? El peso, la longitud, el volumen, ¿sí? Lo que tenemos acá son tres curvas diferentes, entonces que nos estarían mostrando tres, por ejemplo, si esto fuera el caso de mirar cómo crecen las plantas, serían tres grupos de plantas con distinto aumento de peso o de la variable, ¿sí? En función del tiempo. En este otro gráfico lo que tenemos es la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento se mide como la diferencia de peso entre dos momentos dividido el tiempo. Y si es relativo, se hace relativo a la primera medición de peso, por ejemplo. Entonces fíjense cómo estas gráficas que nosotros teníamos acá, donde estábamos representando el peso en función del tiempo, lo podemos representar como la tasa de crecimiento de esos lotes de plantas. Entonces fíjense cómo la primera tiene una tasa de crecimiento inicial mayor hasta un punto donde después disminuye, ¿sí? Que es cuando ya se hace estable, o sea, ya no hay más crecimiento, y cómo, bueno, difieren las otras dos curvas. Entonces nosotros, a través de estas figuras, o de esta cuantificación del crecimiento, podemos comparar cómo es el crecimiento entre distintas plantas. ¿Qué relación tiene el crecimiento con el número de células? Bueno, se produce principalmente, el crecimiento se va a producir por alargamiento o expansión celular y va a depender de la presión de turgencia en las células. La división celular no implica en sí misma el crecimiento, pero sí lo condiciona. Para que exista crecimiento, obviamente tiene que haber asociaciones tanto espaciotemporales, de divisiones y de expansiones celulares. La división celular va a ocurrir dentro del ciclo celular. Entonces, repasemos algunas cosas del ciclo celular, algunas características. Acá tenemos representado el ciclo celular, es una secuencia ordenada de eventos que llevan al crecimiento de la célula y su división en dos células hijas. Está compuesto por fases, acuérdense, una fase M que era de mitosis, una fase S de síntesis de ADN, y dos fases que se llaman fases gap, G1 y G2, que son como estas interfases entre la mitosis y la síntesis de ADN. Bueno, la acumulación de masa celular durante G1 determina el momento de iniciación de la fase S, y esto hace que el ciclo sea unidireccional. Lo que pueden ver es acá que aparecen estas quinasas que se llaman CDK, que son quinasas dependientes de ciclina, que son enzimas que fosforilan proteínas, o sea, modifican su actividad, y de ese modo regulan principalmente la transición entre las fases G1 a S y G2 a M. Y por lo tanto son importantes reguladoras del ciclo mitótico y de la frecuencia de la división celular. La expresión de genes de estas proteínas suele ser mayor, bueno, en condiciones en las que hay mayor división celular, y si se aumenta genéticamente la expresión de estas quinasas, va a aumentar la tasa de división celular.
Entonces, bueno, acá después repasen, esto ya lo vieron en botánica, lo vieron en biología, cuáles son las fases, o sea, cómo ocurre la mitosis. Entonces, recién dijimos que el crecimiento depende del número y del tamaño de las células, pero estas variables no son siempre independientes, o sea, puede haber una compensación mutua. Entonces, fíjense en el primer caso, nosotros tenemos, fíjense estas plantas que son enormes, que fueron tratadas con giberelina, y estas que son las control. Fíjense cómo en algunos casos, como es este, el número de células resulta en órganos más grandes, y entonces acá tenemos representado cómo es la distribución de la división celular luego de la aplicación de giberelinas. Entonces vemos cómo, y cada uno de estos puntos está representando un evento mitótico, entonces vemos cómo aumenta la mitosis, ¿sí? Como hay división celular, y a su vez después hay alargamiento celular, y es lo que nosotros tenemos reflejado acá. Entonces habría una correlación entre el número de células y el crecimiento. Pero hay otros casos, por ejemplo acá, que son para unas plantas de Arabidopsis, donde el mayor número de células se va a compensar con la ocurrencia de células más chicas. ¿Sí? Es decir, acá hay una falta de correlación entre el número de células y el tamaño de esas células en estas hojas de Arabidopsis. ¿Sí? Tenemos dos mutantes, tenemos dos genotipos, el A y el B, y bueno, y tenemos en realidad el A y el B, creo que es una planta transgénica que sobreexpresan una ciclina, y entonces fíjense cómo lo que tenemos acá es que en realidad podemos tener más células, pero esas células son de menor tamaño. Entonces acá no hay una correlación entre lo que es el número y el tamaño de las células, que sí lo veíamos acá. Entonces miremos cómo es la biofísica del crecimiento. Nosotros recién decíamos que, bueno, que podemos expresar la tasa de crecimiento, por ejemplo, podría ser como diámetro por unidad de tiempo. Fíjense que tenemos en el eje Y, y en el eje X tenemos la presión de turgencia. ¿Cómo ocurre? Fíjense que nosotros tenemos la presión de turgencia aumenta hacia la derecha, o sea, hay mayor presión hacia la derecha, y entonces fíjense cómo el crecimiento aumenta en forma lineal, ¿sí? A medida que aumenta la presión de turgencia. Sin embargo, fíjense que hay un umbral, ¿sí? De turgencia recién a partir del cual va a empezar a crecer las células. Esta pendiente, si nosotros calculamos la pendiente de esta recta, es lo que nos da el coeficiente de extensibilidad. Es decir, si nosotros tenemos células con paredes celulares más extensibles, seguramente la curva va a estar más inclinada, ¿sí? O sea, va a estar antes que esta curva. También podemos representar, fíjense que la presión, el potencial agua, viene en sentido inverso, va de 0 a más negativo hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando? Que hay un valor de potenciales en el cual recién va a empezar a ocurrir el crecimiento. Es decir, por debajo de ese umbral de turgencia, perdón, la célula no va a estar aumentando su diámetro. Si miramos por otra parte cómo ocurre, dijimos que para que aumente, para que crezca la célula es importante, o sea, depende de la presión de turgencia. Si miramos en este eje, en este otro eje Y, tenemos la tasa de absorción de agua, o sea, el volumen por unidad de tiempo, y fíjense que es una curva, que es una recta negativa, ¿sí? O sea, que está relacionada negativamente con la presión de turgencia. ¿Y esto qué significa? Que a menores valores de presión de turgencia hay mayor absorción de agua. ¿Y esto por qué se debe? Porque nosotros ya conocemos cómo es la relación del potencial agua que es la sumatoria del potencial osmótico y del potencial de turgencia. Y entonces, cuanto menor sea esa presión de turgencia, menor va a ser el potencial agua, lo que va a hacer que ingrese agua a la célula y de esa manera haya mayor absorción. Cuanto mayor sea la presión de turgencia, menos diferencia de potencial agua va a haber con el medio, y entonces menos agua va a entrar a la célula. Fíjense que hay un punto entre, si nosotros graficamos si miramos en este gráfico, vemos cómo hay un punto que se conoce como punto de estabilidad entre la absorción y la tasa de crecimiento.
¿Cómo se calcula la tasa de crecimiento? Está dada por la extensibilidad, por el potencial de presión, menos este potencial de presión umbral. Acuérdense entonces que el umbral de turgencia está ahí, es un valor de presión de turgencia a partir de la cual comienza el crecimiento, es decir, a partir de la cual la célula va a estar incorporando agua y va a crecer. Mientras que la tasa de absorción la podemos calcular como el área, ¿sí?, por donde va a ingresar el agua, por la conductividad hidráulica, por la diferencia de potenciales agua. Entonces miremos ahora cómo es la bioquímica y cómo son los mecanismos de control del crecimiento. Cuando nosotros vimos pared celular, y entonces acá ustedes deberían repasar lo que vieron para células a nivel de la pared celular, dijimos que estaba formada por pectinas, hemicelulosas y celulosas. ¿Cómo es este mecanismo? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se controla la expansión celular? Entonces fíjense, acá lo tenemos representado con las barritas celestes, están representadas las microfibrillas de celulosa, y con verde las hemicelulosas. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando el pH se acidifica, las expansinas, que son proteínas, van a romper estas uniones, puente de hidrógenos entre las microfibrillas de celulosa y la hemicelulosa, y van a hacer que se separen estas microfibrillas, ¿ven? Que es como se ve acá. Entonces esto permitiría el alejamiento de estas microfibrillas de celulosa entre sí, y es un proceso irreversible que va a permitir que las células crezcan. Ahora lo vamos a ver cómo es esto de las expansinas. Entonces, las expansinas son enzimas que van a actuar, como recién decíamos, acá a nivel de romper estos puentes de hidrógeno que están uniendo las hemicelulosas con la celulosa para permitir que se desplacen, ¿sí?, o que se alejen estas celulosas. Entonces acá lo que tenemos es una figura que nos muestra cómo existe una correlación entre la tasa relativa de expansión celular y la tasa relativa de estas expansinas, ¿sí? Estas medidas, bueno, acá dice que son unidades arbitrarias, pero lo que nos está mostrando, y está mostrando en dos regiones distintas, cómo hay una correlación que a medida que aumentan las expansinas, aumenta la tasa relativa de expansión. Esto son datos para unas hojas de maíz. Entonces, ¿cómo es la dirección de ese crecimiento? La forma de los órganos, bueno, depende de la distribución de las células, de su tamaño y de su forma. La dirección en que se expanden las células va a depender de la orientación de esas microfibrillas de celulosa en la pared celular. O sea, dependiendo cómo estén dispuestas, cuál sea la dirección que tengan esas microfibrillas, va a ocurrir cómo es la dirección de ese crecimiento. Entonces, fíjense, acá en este esquema tenemos microfibrillas orientadas al azar, ¿sí?, y van a dar por resultado células más de tipo isodiamétricas, como por ejemplo las células que están en las láminas de las hojas. Mientras que si las microfibrillas están orientadas transversalmente, el crecimiento lo que va a ocurrir es en forma perpendicular a la orientación de esas fibrillas, ¿sí?, de esas microfibrillas. Entonces, por lo tanto, las células van a ser de tipo más alargadas, por ejemplo acá como en el caso del pecíolo, o en el caso de las células del hipocotilo. Acuérdense entonces que el crecimiento va a ocurrir de manera perpendicular a como estén ubicadas, en este caso, las microfibrillas. Bueno, ¿cómo se controla entonces el crecimiento? Ya dijimos que para que crezcan las células es importante el potencial agua, ya vimos que hay unas enzimas, unas quinasas que también estarían involucradas en lo que es la división celular, y hemos visto unas enzimas que son las expansinas que también estarían involucradas. Veamos cómo es este control del crecimiento. Tenemos señales tanto endógenas como exógenas. En cuanto a las señales endógenas, son cambios en el individuo que es percibido por sus células y concebe información sobre su estado. Por ejemplo, a lo largo de la ontogenia de las plantas se van a producir diferentes señales endógenas, o sea, compuestos químicos, que son las que van a controlar este crecimiento. Estas señales endógenas que va a recibir cada uno de los individuos son, por ejemplo, cambios en los niveles de hormona, por ejemplo, de auxina, o cambios también en los niveles de azúcar.
Con relación a las señales exógenas, entonces son cambios en el ambiente que son percibidos obviamente por las plantas y que va a conllevar información sobre aspectos importantes del ambiente. Y entonces entre estas señales exógenas tenemos, por ejemplo, la luz, donde siempre la información está dada tanto por la duración como por la calidad y la cantidad de luz. Y entonces acá tenemos, por ejemplo, que cambios en la duración del día, o sea, el fotoperiodo, para informar sobre, por ejemplo, la estación del año, o también la luz a través de su intensidad, el cambio que tiene, o sea, lo importante que es regulando la fotosíntesis. Por ejemplo, después en la clase que viene vamos a ver esta relación de plantas etioladas que tienen entrenudos más largos, y esto tiene que ver con la percepción de la luz. También tenemos, por ejemplo, en cuanto a la calidad, cómo es esa relación, cómo las semillas, por ejemplo, sensan esa relación entre el rojo y el rojo lejano, y eso va a inducir a que se produzca la germinación de las semillas. En cuanto a la temperatura, por ejemplo, los patrones de temperatura también van a dar información a una semilla sobre, por ejemplo, la profundidad que está en el suelo, y eso va a inducir o no que germinen. También la temperatura en cuanto a las estaciones del año, en cuanto, por ejemplo, que al aumentar la temperatura también va a aumentar la respiración, y esto va a aumentar también el crecimiento, ¿sí? Aunque bueno, también sabemos que a altas temperaturas va a haber una inhibición de la respiración, pero también va a afectar la temperatura al crecimiento, la concentración de oxígeno atmosférico, por ejemplo, que ya sabemos cómo afecta la respiración y por lo tanto también va a afectar al crecimiento. Bueno, cerca del 1% de oxígeno va a detener el crecimiento. Y nutrición y agua, bueno, todo lo que promueva las mejoras tanto en el estado nutricional de las plantas como en la disponibilidad de agua, o sea, en su estado hídrico, van a promover el crecimiento. Entonces, miremos estas dos figuras. Nosotros sabemos que tanto el crecimiento como el desarrollo van a responder a la intensidad de estas señales de las que veníamos hablando, y por encima de un umbral mínimo y hasta un nivel de saturación. Es decir, que la respuesta siempre va a estar determinada por un umbral, ¿sí? A partir del cual va a empezar a ocurrir el crecimiento. Y entonces fíjense lo que tenemos acá, tenemos dos figuras, tenemos la intensidad de un proceso, ¿sí? Que puede ser el crecimiento, que es lo que estamos viendo, en función de esa intensidad de la señal. Entonces fíjense cómo a bajas intensidades de esa señal no hay una respuesta, ¿sí? Y a partir de lo que conocemos como un umbral, ¿sí? Aparecen ya las dos respuestas. Estos son, por ejemplo, para dos conjuntos de plantas distintas, y entonces uno podría decir, bueno, las plantas que están representadas acá con color azul comienzan, ¿sí? O responden antes que las plantas de color rojo. Y entonces fíjense aquí, en este otro eje, sin embargo las dos, fíjense que a una determinada cantidad, o sea, la dinámica de estas respuestas es de tipo sigmoidea. Fíjense que inicialmente, como decíamos, no hay respuesta, después comienza la respuesta, aumenta forma de tipo más bien lineal, hasta que llega un momento de saturación, es decir, por más que uno aumente la intensidad de la señal, ya no hay respuesta. Fíjense en este otro gráfico, tenemos los mismos, tenemos representada la intensidad de un proceso en función de la intensidad de la señal, y lo que están, fíjense que también acá nuevamente tenemos un umbral a partir del cual empieza a haber respuesta, y las diferentes pendientes. Fíjense que lo que diferencia también son las diferentes pendientes. Acá más o menos las pendientes parecían similares, pero acá las pendientes son distintas. Y entonces lo que nos está mostrando acá es que, bueno, lo que nos está representando que estas curvas, que son de color azul, representarían plantas que son más sensibles a la señal, ¿sí? Fíjense que empiezan antes, entonces estarían siendo más sensibles. Entonces acá hay dos conceptos que son importantes. Por un lado es la cantidad, ¿sí?, de información o de intensidad de esa señal, pero por otro lado también la sensibilidad que tienen las distintas especies o las distintas plantas en función, o sea, la sensibilidad que tienen a esa señal. Entonces miremos cómo va a ocurrir, o sea, cómo las plantas van a recibir esa señal y qué es lo que va a producir. Nosotros ya esto lo habíamos visto, yo ya se los mencioné en la primera clase,
cómo son percibidas las señales por las plantas y cómo van a desencadenar esa respuesta que nosotros estamos estudiando. Entonces las señales son percibidas por receptores que van a transmitir esa señal hacia el proceso a controlar, ¿sí? Que en este caso fíjense que es el crecimiento, a través de lo que conocemos como las cadenas de transducción o vías de señalización. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, una señal que puede ser una hormona o cualquier factor exógeno, va a ser percibido o recibido por un receptor y se va a desencadenar, ¿sí? Todo lo que recién dijimos como cadenas de transducción. Fíjense que acá aparece, ¿sí? En estas cadenas de transducción aparecen estos factores de transcripción. Estos factores de transcripción son proteínas que se van a unir a una secuencia específica de ADN y que va a regular la tasa de transcripción de los genes cercanos, bueno, a la zona en que se va a pegar. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Pero, entonces, ¿qué tenemos? Primero llega la señal, esta señal va a regular la actividad de este receptor, luego va a comenzar entonces esta actividad de la cadena de transducción. Desde los elementos, en estas cadenas de transducción puede haber varios pasos, pero lo que va a hacer es regular la actividad de estos factores de transcripción. Estos factores de transcripción van a regular entonces la expresión de genes, ¿sí? Que por ejemplo pueden ser los de una enzima, que van a intervenir ya directamente con nuestro proceso fisiológico o con la respuesta que nosotros estamos viendo. Entonces miremos cómo ocurre. Dijimos que hay factores de transcripción, ¿sí? Que van a regular, que pueden regular positivamente la transcripción de esos genes, ¿sí? Que por ejemplo son de enzimas, que van a codificar determinadas enzimas que van a intervenir en la respuesta que nosotros estamos viendo. En este caso, esto debería repasar de genética, como tenemos este es un gen que está inactivo, tenemos una sección o una parte, que es la región regulatoria, y una región codificante. En este caso, cuando el gen está inactivo, no va a ocurrir la transcripción de esos genes que tienen que intervenir en la respuesta que nosotros estamos viendo. ¿Qué es lo que pasa cuando el gen está activo? Dijimos que tiene que aparecer un factor de transcripción que se va a fijar a la región regulatoria y que es la que va a permitir que este gen, ¿sí? Que se exprese y dé origen a esa enzima o esa proteína que es necesaria para que ocurra la respuesta. Entonces, fíjense cómo una vez que se fija este factor de transcripción, va a ocurrir la transcripción, por ejemplo, de esta enzima que es la ARN polimerasa. También tenemos que estos factores de transcripción pueden regular negativamente la transcripción, entonces fíjense que en este caso el gen está inactivo, el factor de transcripción que permitiría la transcripción de ese gen sería, fíjense, acá está representado con este color color claro, pero sin embargo hay otro factor de transcripción que es el que estaría inactivando a la transcripción del gen. Lo que se sabe es que, entonces fíjense que cuando se libera o cuando se elimina este factor de transcripción, recién puede ocurrir la transcripción de este gen, o el gen va a estar activo. O sea, va a haber la transcripción de esa, por ejemplo, de esa enzima que nosotros necesitemos. Lo que sí se sabe es que para que desaparezca este factor, no vamos a entrar en muchos detalles, pero esto está bien desarrollado en el libro, existen ligasas que van a causar la ubiquitinación de estas proteínas y su destrucción en el proteosoma 26S, lo que va a permitir que se active la expresión de los genes que antes estaban reprimidos. Es decir, tiene que haber una eliminación, una destrucción de este factor de transcripción, que es el que está inactivando este gen. Entonces, veamos qué pasa con las hormonas y cómo intervienen entonces en el crecimiento de las plantas. Este mecanismo que les mencioné, tanto el de activación como cómo pueden regular negativamente la transcripción, tienen que tener presente que, y es lo que se los mencioné en el primer día de clase, que esto va a ocurrir en todas las señales, ¿sí? Todas las señales va a ocurrir este proceso, ¿sí? Que les mencioné, o sea, la señal va a ser recibida por un receptor y eso va a desencadenar
una cadena de transducción de señales donde van a aparecer factores de transcripción importantes para que se digamos, traduzca esa señal en una respuesta que es la que nosotros vamos a ver. Entonces, veamos cuál es el rol que tienen las hormonas. Las hormonas son compuestos de las plantas que regulan la ocurrencia de los distintos procesos metabólicos, bueno, durante el crecimiento vegetativo y reproductivo, es decir, van a controlar todos los procesos fisiológicos específicos sobre células blancas. Esto también ya lo vieron en bioquímica, pero bueno, vamos a hacer un repaso general. Van a actuar las hormonas a muy bajas concentraciones, median la comunicación intercelular, o sea, son mensajeros químicos, se pueden mover a lo largo de toda la planta, y van a involucrar mecanismos buenos de transducción de señales, y las distancias de transducción, o sea, pueden haber de larga distancia, es cuando la célula señal y la célula blanca están alejadas, o sea, donde se produce la hormona, ¿sí? Está en un lugar de las plantas, en algunas células, y donde va a actuar está en otro lugar. También puede ser esa transducción, la célula señal y la célula blanca que estén adyacentes, y este es lo que se conoce como mecanismo parácrina, o conducción parácrina, es decir, las dos células están adyacentes, están muy cerca una de otra, o sea, donde se produce la señal y donde va a actuar, están cercas, y por último, cuando la célula señal y la célula blanca son las mismas células, es la misma célula, y eso se conoce como comunicación autócrina. ¿Qué ejemplos tenemos de hormonas? Tenemos las auxinas, las giberelinas, las citoquininas, el etileno, el ácido abscísico, el ácido jasmónico, el ácido salicílico, los brasinosteroides, y bueno, y otros. Nosotros nos vamos a centrar en esto. Igual lo que vamos a hacer en esta clase es simplemente ver algunas características generales y sobre todo lo que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo, y después a lo largo, en lo que sigue la materia, vamos a ir viendo cada una de esas hormonas, cómo va actuando en cada uno de los procesos que vayamos mirando. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de acción de las hormonas? Bueno, ya un poco lo mencionamos. Las hormonas, la hormona actúa como una molécula señal o ligando, que es la que puede transportarse. El ligando se va a unir a un receptor, que era lo que recién mencionábamos. Ese receptor puede ser enzimático, o sea, acoplado a una proteína G o a un canal iónico, o puede estar en la membrana o en el citoplasma de la célula blanca. Se va a generar un cambio en la conformación de ese receptor, que va a producir o va a inducir que se active la producción de un segundo mensajero, que pueden ser lípidos, azúcares, iones, o un mediador de respuesta intracelular, que pueden ser quinasas o fosfatasas, o fosfolipasas, etc. Y eso va a producir lo que recién mencionábamos, una respuesta celular, es decir, la transcripción de genes y la síntesis de estas proteínas, que son las que van a producir o van a actuar directamente en este efecto fisiológico o en esta respuesta fisiológica, que es la que nosotros vamos a estar mirando y midiendo. Entonces acá tenemos un esquema, fíjense, para el alargamiento celular, como tenemos quién es el que recibe, la auxina va a estimular la bomba de protones, ¿sí? Esto va a hacer que se acidifique internamente la célula, van a intervenir enzimas y lo que va a producir es la elongación celular, o sea, el ingreso de agua y la elongación celular. Ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento cómo ocurre esto. Algo importante que tenemos que tener entonces en cuenta para las hormonas es que la acción, ¿sí? Fíjense que el receptor, o sea, la hormona, al fijarse un receptor, hay un número limitado de receptores, ¿sí? Entonces, el número de receptores, la afinidad que tengan esos receptores con la hormona, o los cambios en la cadena de transducción de la señal hormonal, que van a conducir a la respuesta, van a determinar cuán sensible sea un tejido a la hormona, ¿sí? Y cuál sea la respuesta que nosotros veamos. Entonces, miremos qué pasa con las auxinas específicamente, y acá vamos a ver esto que estábamos mirando recién de cómo se produce el alargamiento celular. Entonces, las auxinas son hormonas indispensables para el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Acá tenemos un esquema, una figura donde están las principales auxinas, en esas está el ácido indolacético, el AIA.
Bueno, se sintetizan activamente en tejidos en crecimiento, que son meristemas de tallos, primordios foliares, hojas jóvenes en expansión, semillas en desarrollo, frutos. El precursor de la biosíntesis es el triptofano. ¿Y cuáles son los efectos fisiológicos que tienen las auxinas? Bueno, obviamente la expansión y división celular, la dominancia apical, la diferenciación de la raíz, la producción de raíces adventicias y secundarias, el gravitropismo y el fototropismo, esto lo vamos a ver más adelante, el enraizamiento, la cariocinesis. ¿Sí? Se va a transportar por floema, pero también hay un transporte polar entre células a nivel del simplasto, o también, también hay transportadores que son los que van a permitir que se transporte la hormona. Es basípeto, es decir, desde el ápice a la raíz. Bueno, y acá tenemos algunas fotos, ¿sí?, que muestran cómo sin la aplicación de auxinas, y cuando hay la aplicación de auxinas, cómo se ve el desarrollo de raíces. Y lo mismo, bueno, acá hay para mutantes de auxinas, y entonces fíjense, este es el control, ¿sí?, donde vemos cómo es el crecimiento de esta planta, y en esta donde están mutados los receptores de auxinas, fíjense cómo es el desarrollo de esta planta. Bueno, entonces, las auxinas van a promover o inhibir el crecimiento dependiendo de la concentración, ¿sí?, y del tejido del que estemos hablando. Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos representado, hay dos cosas que mencionamos recién, es que es importante para la acción de las hormonas, tanto la concentración como la sensibilidad que tengan los tejidos a esas hormonas. Y entonces, en este esquema tenemos la longitud, ¿sí?, como una medida del crecimiento en función del tiempo. Entonces, fíjense, está representado un grupo de plantas control, y cómo con la aplicación de auxinas aumentaría esa longitud, o sea, ese crecimiento en función del tiempo. En esta otra figura, lo que tenemos representado es cómo es el efecto sobre el alargamiento del segmento, por ejemplo, que estemos mirando un hipocótilo, en función de la concentración de auxinas. Y entonces lo que tenemos, acuérdense, hablamos primero de un umbral, ¿sí?, de concentraciones, que serían estos dos puntos en estas dos curvas, y entonces fíjense que hay un valor recién a partir del cual va a empezar a haber un efecto sobre el alargamiento, una concentración umbral, ¿sí?, a partir de la cual va a empezar a ver la respuesta que nosotros estamos mirando, o sea, este alargamiento de este segmento. Y fíjense que hay un aumento, ¿sí?, proporcional inicialmente, hasta que llega un óptimo, y a partir del cual disminuye. Es decir, que a altas concentraciones de auxina, lo que estamos viendo es que hay un efecto inhibitorio del crecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos curvas? Es que la de color rojo son plantas, en todo caso, bueno, lo que estemos mirando en esos segmentos son tejidos más sensibles a la auxina que los que están de color lila. Bueno, un detalle es que las raíces son más sensibles que el tallo, y si se les agrega auxinas, el crecimiento va a disminuir en el caso de las raíces. ¿Cuál es el mecanismo por lo que las auxinas promueven el alargamiento celular? Entonces, fíjense, lo que tenemos acá representado el pH, que era lo que yo recién les mencionaba. Tenemos el pH en función del tiempo de las células, y tenemos acá representada la longitud en función del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que acá en el tiempo cero es donde se hace la aplicación de la auxina, ¿sí? Y hay, fíjense que, bueno, ¿qué es lo que ocurre? A partir de la aplicación de auxina vemos cómo el pH, o sea, la célula tiene un pH determinado, y a partir de la aplicación de auxina, fíjense cómo ese pH va a disminuir. Y si miramos qué pasa con la longitud, inicialmente esa célula no está creciendo, y a partir de la aplicación de auxinas empieza a aumentar la longitud de esa célula. Entonces, lo que ocurre es que primero las auxinas lo que van a promover es la disminución del pH en el apoplasto a través de la promoción de la actividad de la HTPasa, de la protona TPasas, de la membrana, y así van a activar, y a su vez esta acidificación va a activar las expansinas, ¿sí?, que se acuerdan que decíamos que eran
enzimas que van a hacer que se rompieran las uniones puente de hidrógeno que existían entre las celulosas y las hemicelulosas, y era lo que iban a permitir que la celulosa digamos, se separe, ¿sí? Y a su vez también las auxinas, o sea, no solo van a hacer que aumente el pH del apoplasto y esto acidifique el medio, lo que va a permitir que se activen las expansinas, sino también que van a estimular directamente la expresión de genes que van a codificar a las expansinas. Si miramos qué pasa con las giberelinas o el ácido giberélico, las giberelinas fueron descubiertas en realidad cuando se observó lo que ocurría con un hongo, con Giberella fujicoroi, que era causante del gigantismo en plantas de arroz. Las giberelinas derivan del caureno, bueno, acá tenemos como la estructura química del caureno y poseen un esqueleto giberelano que consta de 4 anillos que están formados por 19 a 20 átomos de carbono, acá lo tienen. En varias giberelinas la actividad va a depender de la presencia de grupos hidroxilos en los carbonos 3 y carbono 4, se van a metabolizar por oxidación, son sintetizados en distintos tejidos, incluyendo tejidos con crecimiento activo, como tallos, raíces, frutos, también en tejidos vasculares. Promueven el crecimiento y se asocian con la promoción de la elongación del tallo. ¿Sí? Fíjense en esta figura cómo tenemos con aplicación de giberelinas, cómo tenemos las plantas control y cómo es el crecimiento de plantas que fueron tratadas con giberelina. Entonces, la aplicación de giberelina, dijimos, va a promover el crecimiento y la expresión nuevamente ¿se acuerdan de las quinasas? ¿Sí? Que decíamos que estaban involucradas en la división celular. La aplicación entonces de giberelinas va a promover el crecimiento, bueno, y la expresión de expansinas en los entrenudos, por ejemplo, se ha visto en los entrenudos de arroz, cuando se estudió cómo se veía la mayor expresión de estas enzimas. Entonces, nuevamente tenemos involucradas las quinasas, que van a estar interviniendo en lo que es la división celular, y las expansinas, que son enzimas que van a estar interviniendo en la separación de las celulosas y las hemicelulosas. Entonces, fíjense, acá tenemos un esquema como la giberelina, entonces van a actuar a nivel de las quinasas y a nivel de las expansinas. Las quinasas dijimos entonces a nivel celular, y esto va a llevar a un mayor crecimiento, y las expansinas a través de lo que es la extensibilidad, ¿sí? De esas paredes celulares, que necesitamos que esas paredes celulares sean más extensibles para que pueda ingresar el agua y producir el crecimiento. Acá simplemente es un trabajo donde vieron los distintos niveles de expresión o abundancia de ARN mensajero de los genes que codifican las proteínas de las quinasas, y entonces lo que se veía era, fíjense, acá es la aplicación de los tratamientos, acá tenemos la concentración o los niveles de ARN, y acá tenemos para estos dos genes. Y entonces lo que se veía es que a tiempos crecientes, desde la aplicación de giberelina, se promovía la expresión de ambos genes, ¿sí? De los que estaban interviniendo tanto en las citoquininas como en las expansinas. Entonces fíjense cómo a medida que aumenta el tiempo se ve la expresión, o sea, la mayor abundancia de estos ARN mensajeros, de estos genes, indicando, bueno, que las giberelinas controlan su expresión y probablemente es a nivel transcripcional. Bueno, y esto simplemente lo que ya mencionamos, que bueno, las quinasas van a regular positivamente el ciclo celular, entonces las giberelinas van a promover el crecimiento en parte mediante la promoción de lo que decimos de la división celular. ¿Qué pasa con las citoquininas? Bueno, las citoquininas o citocininas se sintetizan a partir de adenina en meristemas apicales, se transportan desde la raíz al tallo a través del xilema, están en mayor concentración en los tejidos meristemáticos, raíces, hojas jóvenes, frutos en desarrollo. Fueron descubiertas buscando sustancias que inducían la proliferación de tejidos. Bueno, acá tenemos
Los esquemas de las citoquininas pueden estar en forma libre o conjugada. La primera citoquinina descubierta fue la quinetina, acá está, y la zeatina es la citoquinina más abundante. La aplicación de citoquininas de manera exógena, por ejemplo, a yemas laterales, va a promover el crecimiento, favoreciendo de este modo el desarrollo de ramificaciones, y la acción de las citoquininas se contrapone a la dominancia apical. Lo que tenemos que tener presente siempre cuando estudiemos hormonas y veamos cuáles son las respuestas, es también el balance hormonal, ¿sí? O sea, cuánto es la concentración de una hormona y de la otra, y ese balance hormonal también va a afectar a las respuestas que nosotros tengamos. Recién decíamos que, por ejemplo, las auxinas eran predominantes en la dominancia apical. Sin embargo, las citoquininas, por ejemplo, van a estar favoreciendo todo lo que es el desarrollo de ramificaciones. Entonces, cuál sea el balance entre auxinas y citoquininas va a dar ese resultado de tener dominancia apical o que se desarrollen, por ejemplo, las yemas laterales, ¿sí? Que haya un desarrollo de ramificación. Entonces, acá unas fotos simplemente mostrándoles, en este caso, por ejemplo, como plantas, proliferación de células en tallos, plantas de tabaco que sobreexpresan una citoquinina oxidasa. Entonces fíjense respecto a estas plantas, control. En este caso, un retraso de la senescencia también, las citoquininas intervienen en la senescencia, plantas de tabaco que expresan genes de citoquinina. Entonces fíjense cómo aumenta la senescencia. La represión del crecimiento de raíces, ¿sí? Plantas también de tabaco que expresan genes de citoquinina. Y también lo que se ha visto es que algunas bacterias patógenas en plantas también pueden sintetizar citoquininas y entonces se forman la producción de callos. Bueno, ¿qué es lo que una recomendación, antes de seguir con las hormonas, es que si ustedes se fijan en el libro hay muchos capítulos destinados a cada una de estas hormonas, con lo cual, con base en esto, ustedes pueden ir agarrando cada uno de esos capítulos y completando las acciones, las funciones que tiene cada uno de estas hormonas, y también algo recomendable es que se hagan un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, donde tenga cada una de las hormonas y cuáles son las funciones, dónde se sintetizan, ¿sí? Bueno, veamos qué pasa con el etileno. El etileno es una hormona gaseosa que inhibe el crecimiento en largo, pero promueve el crecimiento en ancho, por ejemplo, del hipocótilo. Entonces acá lo tenemos. Bueno, tenemos una foto. ¿Dónde se sintetiza? Se sintetiza en las regiones meristemáticas y en las regiones nodales, que son las más activas. También abscisión de la hoja y en senescencias de las flores, vamos a ver una gran expresión o una gran concentración de etileno. La maduración de frutos interviene, en cualquier tipo de herida puede producir síntesis de etileno. Cuando las plantas están estresadas, por ejemplo en inundaciones, por enfriamiento, en enfermedad y plagas, cuando hay altas temperaturas o sequía hay una gran producción de etileno y su precursor es la metionina. Bueno, y acá obviamente nuevamente hay algunas fotitos donde vemos algunas control y otras con la expresión o con la aplicación de etileno. ¿Qué pasa con los brasinosteroides? Bueno, son hormonas promotoras también del crecimiento. Fíjense, acá hay dos fotos, en una planta de genotipo normal, que es la que está acá a la izquierda, y una mutante que está deficiente en brasinosteroides. Y en este caso tenemos un mutante para tomate, mostrándola a la derecha. Es enana, es una planta enana, debido a la deficiencia de brasinosteroides, pero fíjense, este es el wild type, o sea, el control, pero fíjense cómo lo que muestra es que estas diferencias solamente se ven a nivel de crecimiento, o sea, de la producción de tallos y hojas. Sin embargo, no se ve una diferencia en la producción de tallos, de producción de frutos, perdón. Entonces, tanto el control como el mutante de brasinosteroides no se ve afectado la producción y tamaño de los frutos, ¿sí? En cuanto a la parte vegetativa, el crecimiento vegetativo. ¿Qué pasa con el ácido salicílico? Bueno, es un compuesto fenólico, se sintetiza bueno, en los tejidos de la planta, sobre todo en aquellos senescentes o en maduración. El precursor es la fenilalanina.
¿Cuáles son los procesos fisiológicos? Incremento en el crecimiento radicular, promoción en la respiración de las plantas, interviene también en la germinación de semillas, en el crecimiento celular, en el cierre estomático. Sus mecanismos de acción es el receptor del ácido salicílico, puede ser un miembro de la familia génica de los receptores similares a las proteínas de las quinasas, y entonces, fíjense, acá hay dos fotos, en una que muestra plantas, bueno, en realidad estas también fueron inoculadas con bacilos, pero fíjense, miren la planta A, es la planta control, es de Cucumber mosaic, una cucurbitácea. Fíjense cómo tenemos, no, perdón, son plantas de calabacita, en realidad esto era con qué virus habían sido inoculados, perdón. Son plantas de calabaza, y entonces miren cómo en este esquema, en esta foto, nos muestra, esta es la planta control, que no tuvo ninguna aplicación, y miren la planta B, que es la que tuvo la aplicación de ácido salicílico. Y en este caso, la foto lo que nos muestra es una raíz testigo de maíz, y después, cuando está sometido a un estrés salino, y fíjense cómo, qué pasa cuando plantas que están estresadas, si se les aplica exógenamente el ácido salicílico, cómo pueden recomponer o mejorar las raíces. Con relación al ácido jasmónico, el ácido salicílico y el ácido jasmónico lo vamos a ver bastante después cuando veamos defensas de las plantas, intervienen mucho en las defensas, estas dos hormonas. El ácido jasmónico tiene una estructura, bueno, es una hormona lipídica derivada de ácido linoleico y del linolénico. Se sintetiza en membranas, por ejemplo en cloroplastos y peroxisomas. El precursor es el ácido linolénico, la activación se activan por metilación. ¿Dónde intervienen en la promoción de la senescencia y la floración, en la regulación del crecimiento, en semillas inhiben su germinación y crecimiento, inhiben la elongación de raíces, pero van a promover la formación de raíces adventicias, promueven la degradación de clorofila, promueven la maduración y la coloración de los frutos. Para cada una entonces de las hormonas ustedes deberían tener un cuadro, en todo caso si se quiere, con estos criterios. Y bueno, los mecanismos de acción va a inducir la expresión de genes que van a codificar proteínas, por ejemplo, en el caso que intervengan en la defensa contra insectos o en respuestas a daños mecánicos, se va a ver cómo se expresan los genes que van a codificar el ácido jasmónico. Acá simplemente es una figura que muestra senescencia con la aplicación exógena del jasmónico. Y entonces acá tenemos un mutante del jasmónico, entonces uno puede ver cómo no hay expresión de senescencia. Este es el control, donde vemos las hojas ya más senescentes, y este es con la aplicación de jasmónico, como también no se ve la senescencia. ¿Qué pasa con el ácido abscísico? Bueno, el ácido abscísico en realidad no interviene en el crecimiento, pero bueno, está mencionado acá porque es una hormona, la vamos a ver más adelante. Donde se sintetiza en cloroplastos y en otros plastidios a través de la ruta del del isopentil difosfato. Acá tenemos cómo son la estructura del ácido abscísico, del ABA. Ocurre en semillas y en plantas en condiciones de estrés. Bueno, la inactivación del ABA libre por conjugación o oxidación, el transporte es por floema principalmente, pero también se puede transportar por xilema. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos del ABA? La abscisión de hojas, frutos es la tolerancia a la desecación, interviene también en la dormición de semillas y de brotes, en la apertura de estomas, en la senescencia. Acá las figuras que les muestro, bueno, es como si estos recuerdan o vuelven a repasar cómo intervenía en la apertura, en el cierre de estomas, como estas señales que venían de las raíces, que venía el ABA, el ácido abscísico sintetizado en raíces, llegaba a las células oclusivas, y eso generaba toda una cadena de transducción de señales, llevando a que se produzca el cierre de estomas. Y acá, por ejemplo, hay una foto que muestra el brotado de cuando no hay ácido abscísico, cómo las
las semillas se van a brotar todavía estando en la planta, que esto se conoce como el proceso de viviparismo. Bueno, finalmente vamos a entrar a lo que es desarrollo, y entonces el desarrollo son procesos que llevan a la elaboración del cuerpo de la planta y sus funciones, es decir, la capacidad de captar recursos, la capacidad reproductiva o la de ajustarse a condiciones ambientales. El desarrollo incluye tanto crecimiento, ¿sí?, que estos cambios cuantitativos que habíamos visto inicialmente, como la diferenciación, es decir, cambios cualitativos. Cuando hablamos de la diferenciación, nos estamos refiriendo a lo que son cambios en la estructura y función, ¿sí?, de los órganos. Estos cambios están acompañados por modificaciones más o menos marcadas en lo que es la composición química, que es lo que se conoce como, que es lo que se estudia en metabolómica, y en los patrones de expresión de genes, que es el transcriptoma o proteoma, que es lo que también se estudia cuando ustedes escuchan hablar de los que estudian proteoma, bueno, no sé cómo se dice exactamente, después la Cris nos va a decir bien. Pero bueno, existen hoy en día áreas donde se estudia todos los cambios en el desarrollo a partir de lo que es la composición bioquímica o a partir de lo que son los cambios en la expresión de genes, ¿sí?, que hace referencia a la parte del proteoma o transcriptoma. Bueno, esto después la profesora Cris, que se dedica a esto, se lo va a explicar mejor. Cuando hablamos de morfogénesis, nos referimos a, en realidad es como un sinónimo de desarrollo, podemos hablar de desarrollo o de morfogénesis, y cuando hablamos de organogénesis, nos estamos refiriendo a lo que es la formación de órganos, ¿sí? Entonces, pues sabemos que en las plantas una alta proporción de los órganos se van a formar con posterioridad a la fase embrionaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué otro concepto tenemos que tener muy presente para hablar del desarrollo? Son los meristemas, ¿sí? Si recordamos, esto pueden repasarlo de botánica, los meristemas son grupos de células que retienen la capacidad de proliferar y cuyo destino permanece no determinado. Acuérdense que una vez que las plantas ya están diferenciadas, ya solamente los meristemas son las células de los meristemas son los que van a dar origen, sea a los tallos y hojas o a las raíces. En las plantas hay distintos tipos de meristemas, tenemos los meristemas apicales del tallo y de la raíz, tenemos los intercalares que van a permitir el crecimiento localizado, por ejemplo en el caso de hojas de gramínea, o tenemos los meristemoides que van a dar origen a los estomas. Bueno, si nosotros miramos las fases del desarrollo de las plantas, tenemos acá un ciclo de vida de las plantas. Las etapas de la vida de las plantas, bueno, están caracterizadas por la ocurrencia de funciones específicas. Entonces, nosotros podemos hablar de lo que se conoce como desarrollo embrionario y desarrollo postembrionario. Durante el desarrollo embrionario, todas las células van a ser capaces de dividirse. Acuérdense que hay un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es el de la totipotencia, es la capacidad de esas células de producir cualquier tipo de célula específica que después va a dar específica de cada uno de los tejidos o de los órganos. En cuanto, entonces tenemos todo un desarrollo que es embrionario, que es la formación de las semillas y la formación de ese embrión que va a dar origen a las plantas. Esas semillas, por el proceso de germinación, después van a dar orígenes a las plantas y vamos a entrar en lo que se conoce como el desarrollo postembrionario. Es decir, en esta parte, en este desarrollo postembrionario, ya van a ser fundamentalmente las células meristemáticas las que se van a dividir y van a dar origen a los distintos órganos. Bueno, al finalizar este desarrollo embrionario, obviamente, este desarrollo embrionario nosotros lo podemos dividir en las fases, ¿sí? Entonces tenemos una fase reproductiva y una fase vegetativa. Acuérdense que para que las plantas pasen de esa fase vegetativa a la fase reproductiva tiene que haber una transición del ápice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que esas células no den origen, esos meristemas no den origen
a lo que sería un nuevo módulo, o sea, de un entrenudo con una yema que va a dar origen a una hoja y a un tallo, sino que dé origen a una flor. Y entonces, para que entre en la etapa reproductiva, ¿sí? Tenemos una fase gametogénica y vamos a tener luego que por el proceso de fertilización se van a fertilizar esas gametas y van a dar origen nuevamente al desarrollo de ese embrión. Todo el desarrollo de la parte de semillas, esto ustedes lo vieron con mucho detalle en botánica, así que por favor repasen cómo es la formación, o sea, cómo se forma el cigoto, o sea, cómo se forman las gametas, cómo se forma el cigoto, o sea, cómo se produce la fertilización y cómo se forma ese embrión. Bueno, y entonces a su vez en la fase vegetativa uno puede estar hablando de una fase juvenil o de una fase adulta, ¿sí? Dependiendo la fase del estadio del desarrollo ontogénico. A lo largo, digamos, de lo que sigue de ahora en más, nosotros también vamos a estar mirando cómo las señales ambientales van a ir controlando cada uno de esos procesos, ¿sí? Desde la germinación hasta la fase, toda la fase vegetativa y después toda la fase reproductiva. Entonces, durante el crecimiento y el desarrollo, las plantas van a ir atravesando, como recién decíamos, distintos estados o fases o etapas fenológicas, ¿sí? Entonces acá fíjense que hay distintas fotos donde nos está mostrando, por ejemplo, una planta de trigo en macollaje. Tenemos también como es una foto, como es la hoja bandera, que es la última hoja del vástago en el trigo, y fíjense acá como tenemos el ápice de una planta de trigo en estado de doble cresta, en este caso en el lado izquierdo, donde comienzan ya a formarse las espiguillas, fíjense, y en el estado ya de espiguilla, en la foto de la derecha, de espiguilla terminal, en las que las espiguillas están diferenciadas. Y acá, bueno, ya tenemos un trigo, una foto de un trigo ya en antesis. Entonces, ¿cómo es la duración de las fases del desarrollo? Vamos a ver, por ejemplo, cómo la temperatura va a controlar. La temperatura es uno de los factores más importantes que intervienen en el desarrollo de las plantas, de estas fases por las cuales va a ir pasando las plantas. Entonces, fíjense, acá tenemos un esquema de arvejas, y entonces tenemos desde la germinación, tenemos la emergencia, y va a haber una fase, ¿sí?, que es desde la emergencia hasta la floración, y una segunda fase que tenemos desde floración hasta la producción de frutos, y en el caso de que sean plantas de producción, hasta la cosecha por ejemplo, en el caso de la arveja, hasta la cosecha de esas vainas. Y tenemos toda una etapa desde lo que es la emergencia a cosecha, ¿sí? O sea, todo esto indica es la emergencia, desde emergencia hasta la cosecha. Uno podría entonces mirar cada una de esas fases, de esas etapas que van desde la emergencia hasta la floración, y desde la floración ya hasta la maduración y dispersión de frutos, que en el caso de la parte agronómica es cuando se cosecha. Entonces veamos un ejemplo para que podamos entender cómo es el control de la temperatura sobre estas fases del desarrollo. Entonces acá nos da un ejemplo que para arvejas demoran 68 días desde la emergencia hasta la cosecha, o sea, hasta la madurez. Pero ese tiempo que demora desde que emerge hasta que están maduras, o sea, hasta que se cosechan estas vainas, va a depender de la temperatura. Es decir, que esos 68 días, la pregunta es, bueno, esos 68 días que demora desde la emergencia hasta madurez, ¿son el promedio para zonas donde se cultiva la arveja, o son datos para una zona en particular, o qué es lo que pasa con la temperatura? Esos 168 días pueden cambiar según dónde sean sembradas estas plantas. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que si el cultivo se siembra en una zona, por ejemplo, de temperaturas más frías, se va a tardar más, o sea, va a tardar más de esos 68 días. Perdón, ahí me equivoqué, es 68. Y si se siembra en una zona con temperaturas más cálidas, se va a demorar menos, ¿sí?, en ocurrir este proceso. Entonces, para obtener, ¿cómo hacemos para independizarnos o para pensar cómo afecta el tiempo y la temperatura sobre estas fases del desarrollo?
Entonces, para obtener una medición del tiempo, que puede extrapolarse a distintas zonas o épocas del año, con distintas temperaturas, se va a usar lo que se conoce como, esto, bueno, también lo vamos a ver en ecología, pero lo que se conocen como los tiempos fisiológicos, y específicamente cuando nos referimos a la temperatura vamos a hablar de lo que se conoce como el tiempo térmico, en lugar de un tiempo cronológico. Es decir, cuando nosotros estamos mirando cualquier proceso y lo estamos mirando en el tiempo, vamos a estar sujetos a lo que es el tiempo cronológico, ¿sí? Horas, días, semanas, meses. Para poder independizarnos y poder comparar qué es lo que pasa, o sea, cómo responden, cómo la temperatura va a controlar esas fases, lo que hacemos entonces es usar lo que se conoce como estos tiempos fisiológicos, y en el caso de la temperatura es el tiempo térmico. Entonces miremos qué es lo que significa esto del tiempo térmico. Si nosotros miramos, fíjense que tenemos representados en los ejes. Por un lado tenemos el tiempo de emergencia a floración, que era lo que estábamos recién hablando, y en el eje de las X tenemos las temperaturas. Entonces, si nosotros miramos, fíjense acá con azul nos está representando este tiempo desde emergencia a floración, ¿qué es lo que vemos? Como, por ejemplo, si las plantas son sometidas a 10 grados, estas plantas de arvejas, por ejemplo, son sometidas o están en un ambiente a 10 grados centígrados, fíjense cómo necesita mucho tiempo para que pase de emergencia a floración. Fíjense que acá el tiempo, este tiempo que demora esas fases, es muy grande. A medida que aumenta la temperatura, o sea, si nosotros vamos poniendo plantas a distintas temperaturas, de manera creciente, ¿sí? A 15, a 20, a 25, a 30, a 35, fíjense cómo ese tiempo que demora esa fase va a ir disminuyendo, ¿sí? Hasta que llega a un valor óptimo, fíjense que más o menos estaría acá alrededor, no sé, de los 28 grados, si se quiere, y a partir de esa temperatura, a medida que aumenta la temperatura, vuelven a aumentar los días que se demora desde emergencia a floración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tendríamos un rango óptimo de temperaturas que permitiría, en donde ese proceso demoraría el menos tiempo para llegar, para ocurrir. Entonces, ¿cómo se define este tiempo? Entonces, bueno, según el tiempo cronológico, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué era lo que nos está representando esta curva azul? Vamos a ir contando el número de días, ¿sí? Hasta que ocurre este proceso que nosotros estamos mirando. O sea, desde emergencia vamos a ir contando cuántos días pasan hasta que esas plantas lleguen a floración. Si hablamos del tiempo térmico, de este concepto que estamos mencionando, de estos tiempos fisiológicos, lo que vamos a estar mirando es, o lo que se va a estar contando es, la acumulación de temperatura en el tiempo. Entonces, el tiempo térmico, o sea, si nosotros hacemos la inversa del tiempo que demora en germinar, o sea, desde emergencia a floración, fíjense, si nosotros hiciéramos la inversa de este tiempo, lo que hacemos es linealizar esta curva, ¿sí? El 1 sobre este tiempo va a ser igual a 1 sobre el tiempo térmico que estamos hablando por la temperatura del ambiente menos la temperatura base. O sea, este TT es el tiempo térmico, y entonces va a estar dado, ¿sí? El tiempo térmico va a ser igual a la temperatura del ambiente, donde nosotros pongamos las plantas, menos una temperatura, fíjense que aparece lo que se llama una temperatura base, por el tiempo que demora en ocurrir este evento. Esta temperatura, o sea, la pregunta sería, bueno, ¿cuánta temperatura se tiene que acumular en un día para que ocurra el proceso? O sea, para que avancemos hacia floración. Entonces, la diferencia entre la temperatura del ambiente y la temperatura base es lo que nos va a dar cuánto va a ir acumulando, cuánta temperatura va a ir acumulando, de tal manera que lleguemos desde la emergencia a la floración. ¿Qué es la temperatura base? O sea, acá en esta ecuación nosotros sabemos que este tiempo térmico, o sea, esta acumulación de temperatura en el tiempo, va a estar dependiendo o definida por la temperatura a la cual estén las plantas,
¿sí? Estén desde la emergencia hasta la floración, estén esas plantas, menos una temperatura base. Esa temperatura base es la temperatura a partir de la cual la planta va a crecer y va a avanzar en ese estado fenológico, ¿sí? Una temperatura como límite o inferior a partir de la cual va a empezar a ocurrir ese proceso. Por debajo de esos valores, de esa temperatura base, el proceso no va a empezar a desencadenarse, no va a empezar a ocurrir. Fíjense que acá, donde está esta temperatura base, recién empezamos a registrar acá estos valores. Entonces, ¿cuál es la ventaja de definir la duración de una fase basado en el tiempo térmico? En lugar del tiempo cronológico, va a residir en que la duración de una determinada fase, medida en tiempo cronológico, depende, o sea, ¿qué es lo que dijimos? Que la duración de esta fase va a depender de la temperatura, ¿sí? Si nosotros usamos un tiempo cronológico, bueno, entonces va a depender de en qué situación, en qué condiciones estén esas plantas, va a responder, o sea, esa fase fenológica va a demorar más o menos dependiendo de la temperatura. ¿Cómo nos independizamos de esa dependencia? Utilizando este tiempo térmico que es relativamente estable y es el que nos permite comparar qué es lo que pasa con las fases en situaciones donde esté variando la temperatura. El tiempo térmico, entonces, que define una fase del desarrollo, es fijo para condiciones de fotoperiodo conocidas y amplias condiciones de disponibilidad de agua y nutrientes. Fíjense que lo que estamos mirando acá nosotros es cómo va a variar esa fase en función solamente de la temperatura, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hay otras condiciones que son las que nosotros debemos conocer. Sin embargo, aun cuando haya, digamos, este tiempo térmico es bastante estable, es bastante constante, aun cuando haya algunas variaciones en cuanto al agua y a los nutrientes. ¿Cómo vamos a calcular entonces esta temperatura base que nosotros necesitamos saber, que es conociendo la temperatura del ambiente y conociendo la temperatura base, nosotros vamos a poder conocer ese tiempo térmico? Bueno, lo que se va a hacer es, se va a medir el tiempo que dura esa fase en las plantas, por ejemplo, cultivadas, ¿sí? A distintas temperaturas. Entonces nosotros inicialmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner plantas a crecer, ¿sí? Desde emergencia, por ejemplo, desde una vez que germinaron hasta la producción, si nosotros lo que queremos ver es floración, entonces vamos a poner plantas en distintas temperaturas e ir cuantificando, e ir midiendo, ¿sí? Cuánto tiempo demoran en florecer. Una vez que ya tenemos ese tiempo, o sea, sería una gráfica de este tipo, ¿sí? O en realidad podría ser, si nosotros tenemos cuánto tiempo demora para una temperatura, va a ser una gráfica en donde a medida que aumente el tiempo va a ir aumentando la cantidad de plantas que van a ir floreciendo. Una vez que nosotros tengamos ese tiempo, ¿sí? El tiempo desde emergencia hasta floración, lo que vamos a hacer es calcular esa inversa de esa velocidad, ¿sí? Que es la tasa de velocidad de ese proceso. Se va a graficar, fíjense que lo que tenemos acá, nosotros podríamos tener, para cada una de estas temperaturas tendríamos una curva donde nos muestre cómo a medida que aumenta el tiempo va aumentando esa velocidad. Lo que tenemos graficado acá, fíjense que es para cada una de las temperaturas en las cuales nosotros pusimos a nuestras plantas a crecer. Entonces, calculando la inversa, ¿sí? Fíjense que lo que tenemos es la recta. Entonces, bueno, se va a graficar esa velocidad en función de las temperaturas, y lo que se va a hacer es proyectar esta recta sobre el eje X, y ahí nos va a indicar cuál es esa temperatura base. Entonces miren acá un ejemplo concreto de cómo se hace esto, después yo se los voy a mostrar también para germinación, cómo se pueden calcular estas temperaturas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que todo proceso, en este caso toda fase del desarrollo, va a ocurrir entre rangos de temperaturas
que son los que se conocen como temperaturas cardinales. Estas temperaturas cardinales, o sea, las temperaturas para que ocurran estos procesos, se definen como la temperatura base, que dijimos que es la temperatura mínima a partir de la cual va a empezar a ocurrir un proceso, ¿sí? Fíjense acá cómo lo que tenemos, bueno, tenemos una temperatura óptima donde el proceso va a ser máximo, ¿sí? Y vamos a tener una temperatura máxima donde a partir de ese valor ya tampoco va a ocurrir ese proceso. ¿Qué es lo que tenemos representado acá? Tenemos el tiempo térmico, luego de emergencia, es decir, hacia floración, ¿sí? Para estas plantas de cineriana, fíjense acá hay una fotito muy bonita. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el eje de las Y tenemos el progreso, ¿sí? Hacia la aparición de flores, ¿sí? De flores completamente expandidas, ¿sí? Hasta antesis. Y entonces, lo que se fue haciendo es para cultivar estas plantas en estado vegetativo, ir midiendo a cada una de esas temperaturas cuánto tiempo demoraban ya en desarrollarse o en aparecer las flores. Entonces fíjense cómo a menores temperaturas esa tasa es menor y cómo alrededor de los 20 grados esa tasa es mayor. Es decir, si las plantas se cultivaban a temperaturas alrededor de 20 grados, ¿sí? La aparición de flores era muy rápida, comparado si se ponen a 5 grados o si se ponen a temperaturas muy altas, ¿sí? Bueno, y este es para otro cultivar, donde uno lo que puede ver es cómo hay diferencias entre genotipos, ¿sí? En las respuestas a las distintas temperaturas. Bueno, acá simplemente el comentario de lo que mencionaba este artículo, ¿sí? Como bueno, el efecto de las temperaturas sobre el desarrollo de las flores en esta especie, en cineriana, en ambientes controlados, la temperatura base, óptima y máxima, respectivamente, para la aparición de las flores, fueron de 1.6, esta es la temperatura base, de 19.3 la óptima, y de 39.3 para la máxima. Y el tiempo térmico, acuérdense que calculando la inversa de esta, o sea, la inversa de esta pendiente es la que nos da el tiempo térmico, fue de 130 grados días. Y bueno, y acá también hacen el cálculo ya para antesis, o sea, ya cuando las flores están totalmente desarrolladas y receptivas para la fertilización. Bueno, entonces, esto, el cálculo de esto, el uso de estos tiempos fisiológicos es muy importante, acá terminamos, es muy importante, ¿sí? Porque permite comparar qué es lo que pasa con distintos genotipos, qué es lo que pasa con distintas poblaciones, ¿sí? Creciendo en determinadas condiciones de temperatura, nos permite comparar o mirar cuánto tiempo va a demorar, o sea, cuánta temperatura tienen que acumular para que ocurra un proceso, ¿sí? Que puede ser germinación, que puede ser floración, y entonces nos va a permitir esto, comparar y observar qué es lo que pasa entre distintas, puede ser entre distintas especies o entre distintos genotipos o entre distintas poblaciones. Bueno, listo. De nuevo, lo que siempre les repito, esto, como verán, tiene muchos conceptos. Yo hormonas se los di nada más que en manera general, simplemente diciéndole, bueno, qué tipo de molécula es, dónde se sintetiza, cuáles son las funciones, pero nuevamente les recomiendo que agarren el libro, que se armen un cuadro,